Saludos y bienvenidos a OTN Reviews. Hoy estaremos hablando del OnePlus 10 Pro 5G, versión de los Estados Unidos. Estaremos hablando de las fortalezas que más me han gustado a mí en este equipo. Si eres de esas personas que ya estás cansado o quieres probar algún equipo nuevo, el OnePlus no es muy reciente, ya el OnePlus lleva varios años en el mercado. Pero si quieres intentar algo nuevo, te lo recomiendo. En este video estaré hablando de las 3 fortalezas que entiendo yo hacen excelente al OnePlus 10 Pro 5G. Lo primero que yo busco en un equipo y que este OnePlus lo tiene excelente es el último procesador de Snapdragon. Ese es el Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 de 5 nanómetros. Este procesador en otros modelos tiende a calentar. En el OnePlus 10 Pro 5G yo no he sentido que se caliente en estos 30 días que lo he tenido. Así que por mi parte, mi opinión es que es uno de las ventajas y de lo que OnePlus está haciendo excelente en este modelo. Número 2, lo que yo busco es la pantalla, la calidad de la pantalla. La pantalla es la LTOP2 Fluid AMOLED. Tiene 1 billón de colores, así que esta pantalla no escatima en calidad. Tiene 120 Hz, que obviamente puedes manipularlos en la configuración. Si quieres ahorrar batería, es algo que puedes hacer modificándolo en los ajustes. Es HDR10 Plus y puede llegar hasta 1300 nits, obviamente utilizándolo en HDR10 Plus. El tamaño de la pantalla es 6.7. Lo interesante es que, es que es fácil de agarrar. Hay otros modelos que son un poquito más anchos de otras marcas que se hace un poquito más incómodo de agarrar, pero este es fácil de agarrar. La resolución es 1440 por 3216 con una densidad por píxel de 525, así que es muy buena. Esta resolución también en los ajustes puedes modificarla. ¿Por qué vas a querer modificarla? Porque obviamente al tú modificar tanto los hertz como la resolución te vas a economizar un poquito más de batería. Y la pantalla es Gorilla Glass Victus. El tercer punto fuerte que yo le veo a este celular, y hasta aquí voy a llegar el video, pudiera hablar mucho más, pero yo creo que estos son los 3 puntos más importantes de este equipo, es la batería. Esta batería es de 5000 mAh. ¿Qué sucede con esta batería? Esta batería es de 5000 mAh y su versatilidad no es tanto la duración, porque sí es buena, no te puedo decir que es la mejor del mercado en cuestión de durabilidad, pero te dura todo un día sin problema. Ahora bien, ¿qué es lo mejor? La recarga. Hay otros equipos como el Google Pixel que la batería dura bien, pero la recarga es lentísima. Hay otros equipos como el de la manzana que la recarga no es tan rápido como quisiéramos. En el OnePlus es excelente. Estamos hablando que si te vas a comer y la dejas aproximadamente 15 minutos cargando, en 15 minutos te va a cargar de 0 a 58%. Eso es excelente. En las pruebas que yo hice, yo dejé el celular descargar por completo. Y de 0 a 100 me cargó en 42 minutos. Y esta versión de Estados Unidos tiene 65 watts. Así que si fuera de 80 watts como es a nivel europeo, sería más rápido esa carga. Pero comúnmente para las personas que están trabajando, las personas que tienen prisa, esto es un éxito, porque no solamente la carga te va a durar un día, sino que si necesitas recargar o ese día le diste un uso exagerado a tu celular, ya tú sabes que con el cargador que trae, porque sí lo trae, a diferencia de otros modelos, sí lo trae, lo cargas 15 minutos y puedes cargar de 1 a 58%, por 42 minutos de 0 a 100. Eso es magnífico. Así que quise hablarte de estos 3 puntos, son excelentes. Hablamos del procesador, el último en los equipos. Te quise hablar también de la pantalla es excelente. Donde único yo puedo ver una pantalla mejor y son por la brillantez en el Samsung S21, S22. Si te gusta el tipo de colores vívidos, este tipo de calibración que hace Samsung hace que sea un poquito, que resalten un poco más. Pero no te puedes quejar nada de la pantalla del OnePlus 10 Pro 5G.
Y la batería en mi caso es excepcional. Yo tengo iPhone, tengo Google Pixel y tengo este modelo y he hecho las pruebas y definitivamente el más rápido que carga y el que es mucho más versátil en esto, sin duda, el OnePlus 10 Pro 5G versión Estados Unidos es excelente. Mi única crítica que le hago en esta versión US es que le quitaron el doble SIM. La versión internacional, aparte de los 80 watts que trae, la versión internacional viene con doble SIM y lamentablemente para la versión de los Estados Unidos, por alguna razón que desconozco en este momento, pero creo saber, le quitan ese doble SIM. En Estados Unidos no es muy común utilizar el doble SIM, pero ahora sí, tanto el iPhone como los Samsung te traen SIM físico y un eSIM. Así que si yo fuera a pedirle algo al OnePlus en el futuro, es que viniera con doble SIM, la versión de Estados Unidos, o que viniera con al menos un SIM físico y el eSIM. Bueno, mi gente, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te agradeceré que le des like y te suscribas si te gustó el contenido. Sígueme en mis plataformas, tanto en Twitter, en Instagram o en Facebook, como OTM Reviews. Chaito pues.